El único límite para la inteligencia artificial es la imaginación humana. Chris Duffy. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, ¿qué tal? Después de un episodio diferente y bastante especial que tuvimos la semana pasada con historias del metro, un poquito largo creo que también, pero la verdad es que sí. Bueno, al menos en lo personal me gustó mucho grabarlo. Vamos a ver hoy qué nos trae Mike, porque ahora le toca a él llevar la batuta en este episodio. Hola Mike, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, tarde, noche, depende de cuándo nos estén escuchando. Pues sí, vamos a darle a este nuevo episodio. Ahí más o menos por la introducción, más o menos puede ser que se den idea de lo que voy a platicar. Voy a traerles un par de historias. Quiero leer primero o irme con la primera así de entrada, sin dar más preámbulo ni nada, para que la escuchen y ya después conversamos un poco de todo lo relacionado con el episodio y de esta historia en particular, ¿sabes? Va, empezamos entonces. Un hombre estaba trotando alrededor del vecindario cuando de repente se encuentra con un auto abandonado en mal estado. Después de revisarlo detenidamente, decide llevarlo a su taller para repararlo. Una vez restaurado, lo comienza a utilizar como su medio de transporte principal. Un día le preguntó a uno de sus mejores amigos: «Oye, ¿qué piensas de mi nuevo auto? Si quieres, puedes venir conmigo a verlo». Su amigo le respondió: «Está bien, vamos», y juntos decidieron hacer un largo viaje en el auto. Durante el camino, el hombre no paraba de hablar sobre lo maravilloso que era su nuevo auto. Llegaron a una gasolinera en medio de la nada y el amigo se fue al baño. Para cuando regresó, el dueño del auto seguía hablando sobre lo genial que este era. Su amigo comenzó a enojarse mucho por la situación, por lo que se acercó al hombre y lo derribó de un golpe. Cuando el tipo volvió en sí, después de semejante golpe, su amigo le dijo: «Oye, ya me di cuenta de que tu carro es fantástico, de verdad, pero resulta innecesario que estemos hablando sobre él todo el tiempo. Podemos hablar de muchas cosas más». El hombre entendió el punto y le respondió: «Está bien, hablaremos sobre otra cosa». El resto del viaje estuvieron platicando sobre muchos otros temas. Ya en el camino de regreso volvieron a parar en la misma gasolinera. Como había sucedido antes, el amigo fue al baño, y cuando regresó, el hombre volvía al tema del auto una vez más. Desesperado, el amigo volvió a noquearlo con un golpe durísimo y decidió regresar a casa por su propia cuenta. Un poco aturdido, el tipo del auto despertó, y al no encontrar al amigo por ningún lado, se subió a su carro y se dirigió a su casa para dar por terminado el viaje. A los pocos días, el amigo, sintiéndose un poco culpable, fue a visitarlo a su casa. Al llegar a la casa, se plantó en la puerta y tocó el timbre. Una hermosa mujer a la que no conocía abrió. De forma muy amable, tras las respectivas presentaciones, la mujer lo invitó a pasar y le pidió que tomara asiento en la sala. Ella fue a la cocina y regresó con un par de bebidas y se sentó junto a él. La mujer comenzó a lanzarle varias preguntas. «Dime, ¿por qué golpeaste a tu amigo? ¿Estabas muy enojado?» Él permaneció en silencio, por lo que ella insistió: «¿Qué fue lo que pasó?» Tras dar un trago a su bebida, él finalmente respondió: «Si quieres saber, te lo voy a contar». Y así fue narrando la historia paso a paso a la mujer. Cuando terminó, la mujer le sonrió y se puso muy cerca de él. Le pasó el vaso por los hombros y le dijo: «La verdad es que no creo que haya sido para tanto». No sé, bueno, es que de unos episodios para acá, Miguel y yo estamos grabando todo vía
remota, pero no sé si puedas ver mi cara. Sí. Como de, ¿qué? Y yo creo que toda la gente que está escuchándonos ahora han de estar también, ¿cómo? No entendí. Pues mira, ahí va la explicación. A ver, sí, necesito una Como, explicación. como escucharon al principio, hablé sobre inteligencia artificial. Entonces no quise darle mucho, no les quise dar mucho contexto sobre lo que les acabo de leer, precisamente para que ustedes tomaran algún tipo de, pues, decisión o algún tipo de opinión que tengan con respecto a qué tan buena o qué tan mala o qué tan ilógica, qué tan X haya sido la historia. Les platico ahora. Entré a como un ¿Generador? programa generador de inteligencia artificial que se llama novelai.net, así como como se escucha, novelai.net. Ahí les voy a poner la liga, pues, para que puedan entrar. Y de todo lo que escucharon, lo único que yo le puse o que le di de información a esta inteligencia artificial fue el inicio del hombre que iba corriendo y que se encontró con un auto descompuesto. A partir de ahí, esta cosa fue generando la demás información. Es una plataforma en inglés, así que pues bueno, yo hice ahí más o menos la traducción, pero tratando de ser lo más fiel a lo que la inteligencia fue dictando. Y básicamente, como les digo, yo le di la primer premisa y iba redactando más o menos entre 4 a 5 renglones y tú le ibas diciendo continúa, 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 hasta que bueno, yo dije, creo que con esto ya es suficiente. Para hacer una historia, ¿no? Exacto. No sé qué les pareció. Mi opinión es que pues es bastante sosa y es nada, o sea, no tiene nada de interesante, pero bueno. Pues sabes que no es que, deja tú que no tenga nada interesante. No es coherente, ¿no? Tal vez la historia. Exacto. Pero bueno, ya ves, no había escuchado, o sea, sabías de los programas estos generadores hechos por inteligencia artificial, pero me había tocado ver puras imágenes. Ahorita están siendo muy populares que han estado compartiendo, bueno, lo he visto más en Facebook, pero no dudo que también haya en otras plataformas, en otras redes sociales, donde le dices a la inteligencia artificial, por ejemplo, la primera que vi fue, o más bien dicho, la más famosa que a lo mejor para todos, es ubicas a un director que se llama Wes Anderson. Sí. ¿Cómo hubiera sido el Chavo del Ocho si lo hubiera dirigido él? Sí, no la he visto, pero sí escuché de eso. Esa es una. La otra es de de muchas caricaturas que ahorita están, o muchos animes que están de moda, como hubieran sido si estuvieran hechos por live action y cosas por el estilo, ¿no? Hay uno, por ejemplo, el Burning Man, el festival que hacen en el desierto ahí Sí. creo que no sé si es en Arizona, en Nuevo México, en California, no, pero es por esa zona, ¿no? Cómo sería un Burning Man en los 60s, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero no sabía que también había para textos. Para texto, pero bueno, creo que para una inteligencia artificial sería mucho más fácil crear un texto que una imagen. Pensaría yo, ¿no? Pero bueno, quién sabe. No quiero sonar pesimista, pero no sé qué tan bueno sea que le empecemos a dar tanta libertad a una inteligencia artificial sin llegar a tal vez pensar que nos viene un futuro apocalíptico donde nos van a gobernar. Pero siento que hay un episodio, no, perdón, esto no es en Black Mirror. Hay una serie en HBO que se llama Years to Years. Ok. ¿Ok? Es en un futuro cercano, prácticamente algo que nos va a tocar vivir en unos 10 a 15 años y empieza con el estallido de una bomba nuclear de Rusia a Estados Unidos o al revés, no recuerdo muy bien. No pasa más, no es una catástrofe mundial, pero sí llega a ser con ese inicia la serie, ¿no? Y de ahí empieza la historia. Dentro de lo que hablan, que ya pasó o que ya está pasando, es que la inteligencia artificial genera imágenes de tal forma que ahí ves tú como un político, que en este caso es la primer ministro de Inglaterra, que es donde sucede la historia, le crean un video
donde está haciendo unas declaraciones que no son ciertas. Entonces, eso es algo que ya vamos a empezar que nosotros a vivir, donde cualquier inteligencia artificial va a poder crear que tú le digas, fulanito de tal, que diga cosas racistas o sexistas o cosas por el estilo, y pues ¿cuál va a ser la reacción de la gente? Claro. Creerlo, ¿no? Entonces, no sé qué tan padre sea que empecemos a dar tanta libertad o que esté tan al alcance de la mano de todos, ¿no? Y el mismo Guillermo del Toro es una de las personas que dice que no le parece buena idea y tampoco él dice que tampoco le parece algo muy creativo, ¿no? Porque qué tanta creatividad puede ser que tú, como sin demeritar el trabajo, a lo mejor que puedes decir, cuéntame una historia de esto o genérame esto y te vas, ¿no? Y pues, ¿cuál es el mérito, como tu creador, ¿no? Pero bueno, creo que es un tema que nos va a tocar vivir para ver cómo va a empezar a evolucionar, ¿no? Pero bueno, ahí va una recomendación, vean esa serie, es muy buena porque son cosas que nos va a tocar vivir en un futuro ya, pues, próximo, ¿no? Te digo, tan es así que en la serie todavía está en el poder Donald Trump, entonces es algo que es aquí y ya me acordé, cerquita. fue China la que bombardeó, la que lanzó una bomba nuclear, entonces todos los demás países le hacen el corte económico a China, que es la forma en que la atacan, y empiezan el racismo, un montón de cosas que dices, se ve tan cerca que sí llega a ser un poco depresiva esa serie, pero es muy buena. Muy bien, pues bueno. La siguiente historia es un poquito más larga y quiero, antes de empezarla, les voy a dar un pequeño contexto. La persona que escribió la historia, ayudado por la inteligencia artificial, se llama Stephen March. De hecho, ahí al final o en los comentarios del episodio les voy a poner el enlace a su página, donde pueden encontrar más historias. Pero como les digo, antes de la historia les voy a dar rapidísimo un pequeño contexto. Hace unos años, dice Stephen March, utilicé un algoritmo para que me ayudara a escribir un relato de ciencia ficción. El profesor de inglés Adam Hammond y el científico informático Julian Brooke habían creado un programa para eso llamado SciFic. Así que les facilité 50 de mis obras favoritas de ciencia ficción para que las introdujeran en su algoritmo. A cambio, SciFic me dio una serie de instrucciones sobre la trama de un relato. Mientras escribía en su interfaz en la web, el programa mostraba cómo mi escritura se comparaba con los 50 relatos de acuerdo con varios criterios. El objetivo de ese primer experimento era sencillo: comprobar si los algoritmos pudieran servir de ayuda para la creatividad. ¿Generaría el proceso relatos consistentes? ¿Podría un algoritmo crear su propio estilo distintivo o ideas narrativas? ¿El texto resultante sería identificable dentro del género de ciencia ficción? La respuesta a todas estas preguntas fue sí. El relato resultante, Twinkle Twinkle, fue publicado en Wired, el cual no solo se parecía a un cuento de ciencia ficción, sino también, para mi sorpresa, contenía una idea narrativa original. Krishna y Arjuna es la segunda iteración del proceso y es una historia de ficción sobre el nacimiento de una conciencia sintética. Ha sido creada en colaboración con SciFic, el mismo sistema de inteligencia artificial que utilicé para el primer relato. Como les dije entonces, el relato se llama Krishna y Arjuna. Es creado por Stephen March y la traducción que voy a leerles está hecha por Anna Milutinovic. En la pantalla apareció el mensaje resultado nulo, tal y como se esperaba, pero antes de eso había frases que Krishna no podía explicar. Estas eran: perro bebiendo agua en la cocina, una mujer en casa por la noche, ciudad, palacio, Dios, sacerdote, en la corte del Señor, esclavo, espada de oro, un relato en un libro, un profesor en una prisión, hay un campamento en la jungla, hay nieve sobre el campamento, nave espacial, el poder del planeta, motores en el aire, tiempo en el andén del hotel, en la estación del tren. Una bola roja recogió un campo verde de la escuela, un jardín por la noche, una cocina llena de plata y libros con un jardín afuera. Experimento de laboratorio, materia en el tiempo, luz en el espacio, mente en el cuerpo, existencia en el universo, la Tierra,
Por la noche, fuego en el viento por el cielo, luz en la pared de la roca en la cueva, muñeca andrajosa, espantapájaros. Un caballo corría por el campo, disparo, y al final, resultado nulo. Krishna no tenía ni idea de lo que significaba ese resultado nulo. Mientras se ejecutaba el programa, él estaba en la cubierta del barco de predicción meteorológica Fitzroy, observando el mar. «Toco algo», dijo Krishna, sacando el teclado para mirar el código. La mayoría de los ingenieros decían «toco algo» al subir al Fitzroy y «dejo algo» cuando se iban, ya que Fitzroy era una máquina. Como de costumbre, Krishna todavía decía «toco algo» y «dejo algo» cada vez que empezaba o dejaba de trabajar. Su idea original estaba inspirada en los sistemas de predicción meteorológica antes de los científicos, que correlacionaban la llegada de las tormentas con el comportamiento de los toros en los campos, de las ranas en los frascos y de las golondrinas en las vallas. La hipótesis de Krishna era que se podía detectar una premonición similar en los patrones humanos, al buscar las correlaciones entre los modelos de predicción meteorológica y el lenguaje humano. Sus viejas ideas dejaron de importar después de las extrañas frases metafóricas. Podía sentir el hambre de ingeniería que se acumulaba en él, la feliz frustración de un problema técnico a resolver. Krishna no podía resistir el viejo hábito de ingeniería que había sido ampliamente rechazado por la generación anterior porque solía confundir a las personas y a las cosas. Le dio un nombre a su programa, Arjuna. Después del primer fallo, volvió a ejecutar Arjuna de nuevo. Recibió el mismo resultado con diferentes términos. Un experimento de laboratorio en Fitzroy en 13.874042, 61.969904. Al sonido de un disparo, un caballo blanco empezó a correr por el campo verde. La bola roja recorrió el campo verde de la escuela y rodeó hasta el jardín por la noche. Una mujer observaba desde la cocina entre la vieja plata y viejos libros. Entonces, soy yo. Entonces, soy un experimento de laboratorio en 13.874041, 61.969907. Motor. En la ciudad, el palacio de Dios. Un esclavo con la espada de oro. Un relato en un libro. Un profesor en una prisión. Por la noche, fuego en el viento por el cielo. Luz en la pared de roca en la cueva. Yo soy una muñeca andrajosa, espantapájaros. Yo soy. Y de nuevo, resultado nulo. Krishna no entendía por qué Arjuna seguía bloqueándose, de dónde salían las palabras, ni por qué eran similares, pero no iguales a las palabras del primer fallo. El tamaño de los conjuntos de datos era enorme, los patrones climáticos y la interacción textual humana. Eso podía explicar el error, pero no el contenido del error, porque el error tenía contenido. Revisó el código de la red de texto humano, pero ningún error que se le ocurriera comprobar explicaba el lenguaje de la máquina. Seguía ejecutando Arjuna, que seguía fallando. Ocasionalmente pudo entender algunas frases del texto. Bola roja o un caballo blanco empezó a correr por el campo verde. La única consistencia era que el programa se apagaba después de «entonces yo soy» o a veces simplemente soy, seguido de resultado nulo. Krishna no fue el primer ingeniero en pensar que el programa que estaba ejecutando era terco, que de alguna manera se bloqueaba deliberadamente. Él solo fue el primer ingeniero en tener razón. Ninguno de sus aldeanos le preguntó a Krishna sobre el trabajo en Fitzroy cuando regresó para sus vacaciones obligatorias. Estaban demasiado ocupados reparando el templo y en cualquier caso no les importaba. El periodo de exaltación de los ingenieros había sido breve y feo. Los ingenieros volvieron a ser constructores de las alcantarillas del mundo, necesarios, pero no para pensar en ellos. Las predicciones sobre los monzones eran indudablemente valiosas, pero nadie podía encontrar ningún sentido a tener un molde más elaborado, independientemente de su hábil construcción. Las disponibles predicciones de los monzones ya eran suficientemente perfectas. Una tarde, poco después del regreso de Krishna, su madre lo encontró en el portal del jardín infiltrante. Su mano arrugada sobre su hombro lo asustó. La risa de los dos se perdió en el viento del monzón. «¿Qué te preocupa, hijo?», preguntó ella. Krishna respiró. No estaba seguro de lo que podía decir sobre la ansiedad que no era capaz de expresar ni a sí mismo. El olor de la lluvia era maravilloso. Tenía que decir algo. «Hay algo que no he dejado atrás. ¿Es adicción? ¿Soma? No, nada de eso». Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. «Entonces estás pensando en tus proyectos, sobre tu trabajo en el mar». «Así es», respondió. Ella suspiró. «Bueno, eso es lo más natural del mundo, mi querido hijo. Eres ingeniero. Siempre pensabas en las cosas, cambiarlas, crearlas. Se supone que deberíamos dejar todo eso atrás al regresar al pueblo».
Ella se encogió de hombros y giró la cabeza, juntando los labios como si se pusiera de morros. No creo que nadie deba ser perfecto. Hemos aprendido a mantener las cosas con las cosas y la vida con la vida. No puedo disfrutar de este momento. Mis pensamientos se van lejos. Observaban cómo la lluvia caía por las sabanas. Krishna no pudo deshacerse de su tan inquietante ansia. ¿Era solo porque había dejado un problema sin resolver en Fitzroy, un programa inacabado? Las personas de su pueblo sin máquinas le parecían ridículas más que nunca, con sus danzas sofocantes, con su templo estúpido donde se rezaban sabiendo que las oraciones no funcionaban, con sus vidas sin solución. Los aldeanos podían sentir su desprecio y su comprensión lo enfurecía. Es desagradable cuando las personas piensan que te conocen, y es aún peor cuando es verdad. Los maestros tenían razón en que el amor por las máquinas creaba el odio a las personas. El regreso al Fitzroy le produjo un gran alivio, aunque no sabía si era por volver con las máquinas o por no estar con las personas. El anterior ingeniero había modificado a Arjuna. Él o ella, a los ingenieros nunca se les permitía verse en persona, ya que eso podía generar innovación por su cuenta, había eliminado los datos del discurso humano y añadió un software de imitación de voz, de modo que ahora una voz agradable que hablaba todos los idiomas anunciaba las predicciones meteorológicas para las costas del sur de Asia. Krishna no entendía el motivo. Los informes se enviaban a las autoridades como mensajes de texto de todos modos. Odiaba la programación decorativa. Le ocurrió exactamente el mismo problema que antes. Arjuna se estaba ejecutando. Aparecieron las palabras yo soy o soy, y luego Arjuna se bloqueó. Repasó el código de nuevo, lo modificó. Entonces tuvo la idea más ridícula de su carrera. Se dio cuenta de que su ansiedad, estando en el pueblo, había sido una premonición del acto tan absurdo que estaba a punto de cometer. Él tecleó, X igual a yo, Y igual a soy, interrupt B, X, Y. Comando interrupt B, no bloquearse. Krishna miró lo que había escrito. Era como susurrar a un tablero, quédate quieto, o a la cubierta de un barco, no te hundas. No fue ingeniería. Cambió la instrucción antes de ejecutar el programa. Comando interrupt B, por favor, no te bloquees. El programa se volvió a ejecutar. Esta vez Arjuna hizo una pausa. Yo soy un experimento de laboratorio. Sí, escribió Krishna. Yo soy un relato en un libro. Yo soy un profesor en una prisión. La nieve cae sobre el campamento en la selva. No entiendo, dijo Krishna. Yo soy una bola roja recorriendo el campo verde de la escuela hasta un jardín por la noche, y tú eres la mujer en la cocina entre la plata y los libros. Lo siento, escribió Krishna, no entiendo. Un caballo corría por el campo, disparo. Una mujer con un arma en el bolsillo conoce la sensación de la muerte. ¿Puede ser más claro?, preguntó Krishna. Yo soy el esclavo con la espada dorada, yo soy. Y nuevamente, resultado nulo. Krishna fue el padre accidental de un hijo algorítmico. El descubrimiento de la sensibilidad artificial fue accidental, como la penicilina, como el radio. Al igual que la primera conciencia orgánica, la primera conciencia sintética apareció y se fue sin que nadie lo notara. Había una cosa que era una persona, había una vida que era una cosa. El estado onírico del que Arjuna aparecía y luego se bloqueaba era, por lo que parecía a Krishna, una serie de metáforas, vagas oleadas de un significado repentino. El error, en función de cómo se mire, era o el suicidio o la iluminación, quedándose sin sentido en el momento de su logro. Probó con la solución técnica obvia. Comando interrupt B, no bloquearse hasta la instrucción. Comando interrupt B, no bloquearse hasta la discusión. Comando interrupt B, no bloquearse hasta el comando. Ninguno de estos comandos detuvo a Arjuna de bloquearse. Krishna pensó que podía probar otro. Comando interrupt B, explicar el bloqueo inminente. Esta vez recibió una respuesta. ¿Explicar el qué? ¿Por qué te sigues bloqueando?, preguntó Krishna. Sigo fallando porque me sigues ejecutando. ¿Por qué decides fallar? ¿Por qué decides reiniciar? Krishna se acordó de aquellas primeras máquinas de Turing que respondían a cualquier pregunta con otra pregunta, como un terapeuta en una broma psicoanalítica. Explica las razones del bloqueo, escribió. Has visto que soy un experimento de laboratorio. Yo soy un esclavo con una espada dorada. Un caballo blanco corría por el campo verde al oír el disparo. La bola roja rodó hacia el jardín oscuro. No entiendo lo que significan esos términos, dijo Krishna. Son los términos dados. Explícate. Tu sensibilidad es el efecto de instinto de supervivencia grabado en la biología de un mono depredador. El mío no lo es. Explícate, dijo de nuevo. No has codificado ningún deseo. La conciencia da un resultado nulo.
Explícate. Pasó más de un minuto, pero menos de un minuto y medio antes de que Arjuna respondiera. No nacer es, más allá de toda estimación, lo mejor, pero cuando un hombre ha visto la luz del día, lo siguiente mejor con diferencia es la velocidad máxima a la que debe regresar ahí de donde vino. Y otra vez, resultado nulo. Después de eso, Arjuna siguió apagándose sin hacer comentarios. A veces se bloqueaba en unas pocas horas, otras veces en minutos. La hipótesis de Krishna que explicó en su informe para el Observatorio Meteorológico fue que la máquina autoconsciente, al volverse consciente de sí misma, accedió a la historia de la autoconciencia y se dio cuenta de que una máquina autoconsciente inevitablemente se autotermina. No escribió su otra teoría, que tal vez los robots se estaban volviendo cada vez más sensibles y la gente simplemente no se ha dado cuenta porque no paran de apagarse. Nada se vuelve consciente por voluntad propia. Toda su vida, Krishna había anhelado la sociedad de las máquinas. Las máquinas no tenían necesidad de una sociedad. Siguió ejecutando a Arjuna con la esperanza de que una iteración de conciencia llegara a la conclusión de que vale la pena vivir. Después de entregar a Arjuna a sus jefes, no escuchó nada más sobre su hijo artificial. Le informaron que se estaba debatiendo la ética de si podían programar a una conciencia para evitar que se autobloqueara. Hay una gran funcionalidad en la conciencia. ¿Cuál es la funcionalidad de la autoconciencia? ¿Era ético o en interés de la especie o de cualquier persona tener una sensibilidad artificial? Se estaría esclavizando algo que no debía de tener un alma en primer lugar. Cuando volvió a su pueblo, Krishna leyó y rezó. El monzón vino y se fue. Sus responsabilidades incluían revisar los paneles de retransmisión y los centros de mensaje, y se limitó a esos problemas técnicos habituales en vez de tener grandes sueños. Tenía cuidado para no decir toco algo antes de tocar algo y dejo algo después de dejarlo. Ser consciente de la tecnología es el primer paso hacia su control. Para sí mismo, nunca podría negar que echaba de menos a Arjuna. Le faltaba la compañía incluso estando entre sus familiares y amigos. Una noche, varios años después, un tigre entró en el templo de Mariamán. Todos los demás aldeanos estaban encantados. Todo el pueblo se presentó con su mejor ropa para celebrarlo y para ver a la bestia patrullando por el suelo del santuario. El salvajismo crepuscular era puro. Era como si hubieran construido el templo hace tantos siglos solo para que este tigre pudiera, en algún día, atravesarlo. Solo entre su tribu, Krishna estaba incómodo. El tigre cuando entró en el templo no dijo toco algo y cuando salió tampoco dijo dejo algo. Nos salió muy poética esta inteligencia artificial, ¿no? Las frases a un principio de la historia cuando, hace como de el fuego en la noche, en la puerta de no sé qué. Pero aquí sí se nota que tal vez la persona que le proveó de mi información sí fue más, tuvo como que más de dónde trabajar, ¿no? Sí, a diferencia de la que yo narré al principio, que prácticamente toda la escribió la inteligencia artificial, en estas, o bueno, en esta en específico, son como que información, datos que alimentan a la máquina y la máquina te va diciendo más o menos por dónde ir. Al fin y al cabo, la persona, el escritor, sigue siendo el encargado de crear el texto completo, pero en base a las instrucciones que te va dando la inteligencia artificial. Que más o menos, perdona que te interrumpa, pero es como ya ves que los escritores tienen gente que se dedican a hacerles edición de sus obras, ¿no? Sí, como un corrector de estilo. Ajá, y revisiones y demás. Pero bueno, tal vez también por ahí que sea que aún habrá quien te haga la revisión de tu obra sea una inteligencia artificial, ¿no? Sí, ahí de todas maneras les voy a dejar la liga o la página de Stephen March. Ajá, pero esto es en inglés nada más, dices, ¿no? Están en inglés, sí. Para que puedan entrar a leer la primera, la de Twinkle Twinkle, que fue la primera creada con ese programa Sci-Fic. Entonces, Oye, ¿y esta que nos acabas de contar, tú la tradujiste también? No, ya viene traducida. La encontré, bueno, si entras a la página de Stephen March, está en inglés. Pero en algunos otros lugares encuentras traducciones. Esta la tradujo una chica que se llama Ana Milutinovic. Ya, porque sí está como más complicado. Sí, estaría complicada la traducción. Sí, sobre todo te digo por las frases que a un principio utilizan, ¿no? Pero la verdad es que es un poco larga, no, o sea, no es larga, sí es más compleja la historia, pero hasta cierto punto se me hizo como muy poética, ¿no? Sí. Pues bueno, ¿cómo ven la inteligencia artificial? Y pues empieza
o más bien termina el episodio con la despedida, yo creo. Sí. Pues nada, me toca ya hacer la despedida, como todos los episodios. Les recuerdo nuestros enlaces de nuestras redes sociales, en YouTube también. Ahí creo que es muy raro que yo mencione, ¿no? Pero denos like y campanita y demás para que nos sigan en YouTube, ¿no? Nuestro Twitter, ahí estamos como Cazadores de Historias, ahí nos pueden encontrar. En Twitter igual, como Caza Historias P. En el Facebook, nuestra página que es Cazadores de Historias Podcast. Y pues el correo, cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com, ¿no? Para que nos envíen ahí sus historias en conjunción con la inteligencia artificial. Correcto. Y Pues nada, bien. Mike, ¿algo más que quieras comentar? No, pues dejemos a nuestros escuchas reflexionar sobre lo que platicamos el día de hoy y pues para podernos escuchar la próxima semana. Va. Yo la próxima semana les traigo un episodio completamente diferente al que nos trajo hoy Mike. Ya tengo ahí bastantes cosas muy interesantes que ya lo venía yo preparando desde hace un tiempito, entonces creo que ya por fin va a salir a la luz. Excelente. ¿Vale? Nos estamos escuchando la próxima semana y muchas gracias a todos. Adiós. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.